Vamos a comentar algo acerca de las teorías de comportamiento. La idea es identificar el comportamiento del equipo, del individuo, e influenciar en aquellas personas que muestran un comportamiento que puedan impactar el objetivo del proyecto. Este, Vamos a ver un poco de qué se trata estos temas. En principio hablamos de una teoría de la expectativa, parte de que las personas que consideran que deben ser recompensadas por su esfuerzo se mantendrán productivas mientras la recompensa cubre sus expectativas. Hay individuos que hacen un esfuerzo adicional, que tienen un rendimiento adicional y esperan que ese trabajo o ese rendimiento sea considerado. Si eventualmente eso deja de ocurrir, la persona probablemente no haga ese esfuerzo adicional y eso, bueno, puede eventualmente impactar el rendimiento del individuo y de la tarea. Esas cosas se consideran de esa forma. Tenemos otra teoría de un tal Douglas MacGregor que dice que los trabajadores están clasificados en dos grupos. Douglas MacGregor habla de la teoría X, que dice que la gerencia es una forma tradicional de organizar a las personas, de arriba hacia abajo, el de arriba es el jefe, el de abajo le reporta al jefe. Los trabajadores son vistos como egocéntricos, perezosos. Los gerentes controlan a las personas, es decir, hay un individuo y el gerente tiene que estar eh, haciendo énfasis en revisar lo que el individuo hace para asegurarse de que las cosas ocurran, y sin este esfuerzo el trabajador no rinde. Esa es la teoría X. La teoría Y dice: los trabajadores están deseosos de aceptar retos y responsabilidades, y los gerentes crean ambientes que ayudan a los trabajadores a alcanzar las metas. Entonces, según Douglas MacGregor, hay un individuo que necesita una gestión importante y otro individuo que solamente hay que decir lo que hay que hacer, y ese individuo va a trabajar de la mejor manera posible, seguramente va a mejorar la expectativa. Es importante entender entonces que esta clasificación de personas según este individuo hace que el gerente le dedique diferentes formas de gestión a estas personas. Otra forma de explicar el comportamiento está la pirámide de Maslow, que dice que las personas tienen un bajo orden de necesidades: necesidades fisiológicas, necesidad de mantenimiento, necesidad de comida, agua, necesidad de seguridad, necesidad de protección, estabilidad y temas sociales, necesidad de afecto, sentido de pertenencia, y que si estas necesidades no están cubiertas, lo más seguro es que no sea fácil colocarle el foco a una tarea en una actividad. Después tenemos un alto orden de necesidades, tiene que ver con la estima, necesidad de respeto, prestigio, reconocimiento, sentido de competencia. Y la otra es actualización personal, necesidad de crecer y usar nuevas formas y más creativas, habilidades más creativas. Esto que parte de que un individuo que tiene sus órdenes de necesidades cubiertos está pensando en crecer de manera profesional, en aprender, en hacer las cosas, en hacer cosas nuevas, en hacerlas cada vez mejor. No podemos pedirle a alguien que sea creativo cuando tiene sus órdenes, su bajo orden de necesidades no cubiertas. Eso es lo que pretende explicar esta teoría de las necesidades de Abraham Maslow. Después tenemos otro individuo que habla de cuáles son las necesidades por las cuales un individuo participa en un proyecto. Habla de David McClelland, que dice, bueno, hay individuos que están orientados al logro. Estos recursos deben trabajar en proyectos que representen un reto, porque buscan el conocimiento. O sea, individuos que quieren lograr algo y que se les reconozca por ese algo. Tenemos la necesidad de afiliación. Estos recursos trabajan bien en cooperación con otros. Buscan aprobación más que reconocimiento. Es como ser parte de algo importante. Ese es el tema de afiliación. Y el tercero es el poder. Son recursos que buscan el liderazgo y deberían supervisar a otros. Les gusta organizar e influenciar a los demás. O sea, hay individuos que necesitan o quieren
ser el gerente de proyecto o el líder o el responsable de algún equipo de personas. Tenemos otros que quieren ser parte de algo que genera un producto importante y otros que están pensando en ser compensados por lo que se logra en el proyecto. Tenemos otra teoría relacionada con la motivación y partimos entonces de que la motivación tiene factores de higiene, o sea, factores que sin esos factores no podemos tener una buena motivación, como por ejemplo una condición de trabajo, un salario, una vida personal y unas relaciones en el trabajo, seguridad y estatus, que si esto está cubierto, posiblemente yo me sienta mejor en mi trabajo. Claro, eso quiere decir entonces que si a uno le pagan más, se puede sentir mejor, pero eso no hace que uno esté más motivado a hacer lo que tiene que hacer. Aquí el reconocimiento es que pobres factores de higiene pueden destruir la motivación, pero mejorarlos no necesariamente mejora la motivación. Lo que realmente mejora la motivación son la responsabilidad, asignarle al individuo responsabilidad con base a la credibilidad que se tiene del individuo, al cumplimiento de un logro, a la autorrealización, al crecimiento profesional y al reconocimiento. Estos son factores que realmente motivan más al individuo y es lo que estamos buscando hacer, que el individuo se sienta cómodo con lo que está realizando en el proyecto. Al final de este plan de gestión de recursos, lo que tenemos son primero los recursos claros, qué recursos necesitamos, de dónde van a salir, cuándo van a comenzar, cuándo van a terminar, cuáles son sus roles y responsabilidades, tener ya ese organigrama definido, cómo vamos a gestionarlos, a medir el desempeño de sus individuos, si hay necesidad de capacitarlos, cómo vamos a hacer el control de esas variaciones que se encuentren en el desempeño de los recursos, cómo vamos a reconocer a esos individuos una vez que culminen su trabajo en el proyecto, hacemos un acta de constitución del equipo y cuáles son las premisas y riesgos para lograr este plan de gestión de recursos. Esto es de lo que se trata entonces este primer proceso de planificación para decir qué necesitamos, de dónde lo vamos a obtener, cómo lo vamos a medir, controlar, gestionar y documentar. Importante tener esto claro al comienzo del proyecto. Teniendo claro entonces cómo vamos a planificar los recursos del proyecto, vamos a proceder entonces a estimar los recursos de las actividades. Estimar los recursos es el proceso de identificar el equipo, el tipo y la cantidad de materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el trabajo. Aquí tenemos que decir entonces cuántas personas, cuánto equipamiento, cuántos materiales, cuántos suministros, cuántos servicios necesitamos para hacer las tareas. Cuando hicimos o vimos el área de conocimiento del cronograma, vimos algo acerca de cómo estimar la cantidad de personas, porque tuvimos que identificar la duración del proyecto con base a la cantidad de recursos que van a participar en un proyecto. Yo creo que una buena práctica cuando uno va a estimar sobre todo la cantidad de personas, pues la cantidad de materiales tal vez sea más fácil. Cuando yo digo que voy a hacer una pared de una dimensión X, puedo calcular fácilmente cuántos ladrillos, cuánto cemento, cuántas cabillas, cuántos materiales puedo necesitar para hacerlo. Pero cuando tengo que poner pintores, que son individuos que tienen que ver con un esfuerzo, hablamos en ese momento de que hay dos formas de estimación, una con base a un solo valor, donde decimos que el individuo necesita 100 horas para hacer el trabajo, o hablamos con base a tres valores, en base a un valor optimista, pesimista y más probable. Hablamos en ese momento de que esta forma de estimación basada en tres valores, lo que estaba haciendo era mitigando los riesgos. Entonces cuando estimamos con base a esa forma, no colocábamos reservas. Cuando lo hacemos con base a un solo valor, podíamos colocar reservas. Entonces esto, bueno, aquí también aplica el mismo concepto, misma idea, y entonces lo que sale de estimar los recursos son esos requisitos de recursos, las bases de las estimaciones, cosas que también estaban en aquel momento, y una estructura de desglose de recursos, que vamos a ver un poco de qué se trata en unas láminas más adelante.
Actualizamos los documentos del proyecto, que son los atributos de la actividad. Recordamos que los atributos de la actividad son aquellos aspectos de la actividad que yo puedo medir. Yo puedo medir esfuerzo, puedo medir tiempo, puedo medir costo. Eso es lo que yo documento en este momento. Habrá premisas y habrá lecciones aprendidas. Entre las herramientas y técnicas, un poco lo que estaba comentando, otra vez Juicio Experto, y hablamos de estimación análoga, paramétrica y ascendente. Ya vimos eso en su momento. Habrá datos y en esos datos uno entiende que hay siempre más de una forma de hacer las cosas. Tal vez quiero más recursos, menos recursos, tener un tema de rendimiento de los recursos. Es importante tener eso claro, porque el rendimiento lo que me da es una forma de la eficiencia de los recursos para hacerlo en menos tiempo. Sin embargo, los materiales son los que necesitamos. No hay forma de poner menos ladrillos en una pared que hagamos en menos tiempo. Habrá un sistema de información para la dirección de proyectos, porque estas estimaciones tienen que colocarse en una herramienta de planificación de proyectos. Esto no se puede hacer en Excel. No es una buena práctica hacerlo en Excel, porque Excel no es una herramienta para gestión de proyectos. Entre las entradas al proceso de estimación, partimos del plan del proyecto, hablamos del plan de gestión de recursos que hicimos en el proceso anterior, y la línea base de alcance, porque tenemos entonces que colocar recursos para hacer el alcance especificado en el cronograma del proyecto. Habrá atributos, actividades, premisas, costos, calendarios y riesgos, y con base a esto podemos estimar entonces si vamos a colocar más recursos, menos recursos, y también ese tema de colocar la cantidad de recursos humanos dependiendo de la fecha en la cual el cliente quiere el producto. Si estimamos una duración con base en una cantidad de recursos y esta duración excede la fecha de expectativa del cliente, uno va colocando recursos en aquellas actividades del camino crítico, que por cierto los va agregando en las tareas más económicas para disminuir el proyecto de la manera más económica posible. Y de esa manera entonces tenemos un proyecto que finaliza en la fecha esperada por el cliente. Partimos entonces de que hay factores ambientales. Hablamos de recursos en este momento, recursos que pueden estar dentro de la empresa o fuera de la empresa, y activos de los procesos de la empresa, en donde podemos ver la forma en la que vamos a planificar o vamos a decidir cómo gestionar los recursos, o cómo vamos a usar las plantillas que hayamos hecho en otro proyecto, cómo vamos a usar la información histórica de la gestión de recursos. Todo eso tiene que ver con la parte de los activos de la organización. Entonces, con base a este insumo que son los recursos y de dónde salen, con base a estas estimaciones podemos decir cuáles son las necesidades de recursos y de dónde salen esos recursos para ejecutar las tareas. Para hacer una estimación que pretenda incluir todo lo que hace falta, hablamos de que eso incluye códigos o normas de edificaciones locales para construcción de edificios u obras civiles, los temas de mano de obra, contratación, asesoría, ensamblado y pruebas, automatización, traslados, alimentación, viáticos. Estas son cosas que debemos tener claro a la hora de estimar los recursos. Hablamos de ese plan de recursos del cual hemos hablado hace un momento, documentos del proyecto, atributos de la actividad, hablamos de los calendarios, hablamos de la ubicación, disponibilidad, cultura, datos, mercado, para ver de dónde van a salir los recursos que vamos a usar en el proyecto. Si hablamos de los activos de la organización, hablamos de políticas para la asignación de recursos, hablamos de juicio experto, análisis de datos, sistemas de información y técnicas para estimación. Todo esto nos ayuda a tener una idea más clara de cómo vamos a estimar esos recursos, y las salidas de esa estimación de recursos tienen que ver con los tipos y cantidad de recursos por paquete de trabajo. Recordemos que la estimación ascendente es la que está la más representante de estas formas de estimación. Hablamos de las bases de las estimaciones, método, información de otras estimaciones, restricciones, premisas, rangos, y la estructura de desglose de recursos, que luce de la forma siguiente. Tenemos un proyecto, tenemos personas, materiales o equipos, y dentro de personas tenemos roles,
En materiales tenemos diferentes clasificaciones de materiales y en equipo ocurre lo mismo. En esta estructura desagregada de recursos no hay nombres de personas, lo que hay son roles, materiales, equipos, y nos ayudan a tener una mejor claridad de lo que es estimar los recursos de las actividades del proyecto. El siguiente proceso tiene que ver con la adquisición. Ya dijimos cuál era el plan, hemos establecido qué recursos hacen falta para el proyecto y entonces hacemos la adquisición. Recordemos que la adquisición es asignar recursos a las tareas una vez que el plan sea aprobado. Es obtener los miembros del equipo, instalaciones, equipamiento, materiales, suministros y otros recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto. Esto se lleva a cabo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto según sea necesario, de tal manera que los recursos entran y salen según se vayan asignando o culminando y aprobando las tareas. De eso se trata el proceso de adquisición y se hace en el proceso de ejecución del proyecto. Ese adquirir recursos tiene como salidas la asignación de recursos físicos, es decir, colocarle recursos a las tareas en las fechas en las cuales el cronograma así lo tiene planificado. Asignamos personas o ejecutores a esas tareas para que no sean completadas. Eso tiene que ver con también los recursos, el calendario en que los recursos van a estar disponibles. Puede haber cambios o ajustes en la medida que estos calendarios o recursos cambien en el tiempo. Actualizamos el plan del proyecto. Bueno, cuando hay cambios, la expectativa es que no haya cambios, pero la verdad es que esa es una realidad que va a haber. El problema es que los cambios yo puedo gestionarlos de tal manera que mantengo las variaciones a la línea base y no cambio la línea base. Recuerden que como gerentes de proyecto no tenemos potestad para cambiar la línea base. Podemos documentar entonces lo que ha ocurrido, habrá lecciones aprendidas, cronograma, la estructura de desglose de recursos, la necesidad de recursos, los registros de riesgo y los registros de interesados. Podemos también actualizar los factores ambientales porque ahora habrá información en relación a los factores ambientales que antes no había y eso es información que es de utilidad para otros proyectos. Eso puede ocurrir tanto como para los factores ambientales como para los activos de los procesos de la organización. Entre las herramientas y técnicas para la adquisición de recursos tenemos tomar decisiones, es decir, vamos a seleccionar un recurso con base a algunas condiciones o características o vamos a contratar con base a algún criterio. O sea, habrá análisis de decisiones con múltiples criterios. Habrá también habilidades interpersonales a la hora de gestionar los equipos y habrá que negociar con las áreas funcionales para que nos den el mejor recurso disponible o contratar para buscar el mejor precio de esos recursos. Habrá entonces asignaciones previas porque las actividades se van a hacer en algún futuro de aquí en adelante, de tal manera que la asignación es previa. Yo puedo negociar con un área del negocio que me dé un recurso dentro de 3 meses. Entonces lo que tengo que ahora que asegurar es que cuando esa fecha llegue, el recurso ciertamente va a estar disponible. También podemos buscar la forma de tener equipos virtuales. Eso tiene ahorros importantes porque no es necesario que todos los individuos estén físicamente en donde se ejecuta el proyecto. Eso lo mencionamos en otra oportunidad. Y las entradas a el proceso de adquirir recursos con el plan de gestión de recursos, el plan de gestión de adquisiciones y la línea de base de costos, porque obviamente los recursos cuestan plata. Si yo voy a tener un recurso en el proyecto, lo debo tener cuando puedo pagarlo. Eso es realmente imprescindible. También utilizamos documentos del proyecto como el cronograma, calendarios, necesidades de recursos y necesidades de los interesados. Con esa información, yo puedo decidir entonces qué recursos voy a adquirir, cuándo los voy a adquirir, cuál es el mejor recurso disponible y con eso vamos a ejecutar las tareas del proyecto para obtener los entregables ofrecidos al cliente. Decimos entonces que a la hora de adquirir recursos hay una preasignación, sea dentro de la empresa o fuera de la empresa, es decir, si te voy a dar un recurso en esta fecha,
o te voy a dar a quien estás solicitando para en la fecha en que lo necesites y lo tengas asignado. Tenemos negociaciones con gerentes funcionales, con otros equipos de proyectos. Debemos entender que también el recurso que va a trabajar en este proyecto viene de otro proyecto, va a salir de otro proyecto. Por eso le agrega cierta complejidad, porque si el otro proyecto se atrasa, va a generar un inconveniente importante en nuestro proyecto. Habrá también externos y habrá que contratarlos. Habrá equipos virtuales que pueden ser de la misma empresa, separadas geográficamente, o individuos que pueden trabajar desde su casa. También debido a diferentes horarios u otros países, o a limitaciones de movilidad o ahorro por gastos de viajes. Los equipos virtuales son muy utilizados en los equipos de proyecto. Si tenemos que decidir acerca de un recurso en particular, tendremos que entonces establecer criterios. El criterio para decidir si el recurso se asigna o no puede ser su disponibilidad, puede ser el costo, experiencia, competencias del individuo, las capacidades para hacer tareas, la actitud y factores internacionales como calendario, idioma, comunicación, porque eso también agrega unos niveles de complejidad al proyecto. Esta adquisición obedece a este tipo de condiciones que debemos de alguna manera considerar para asignar los recursos. De tal manera que las salidas de adquirir recursos es la asignación de recursos físicos, materiales y equipos, asignación de personas, que son las que van a ejecutar las tareas, calendarios. Haremos cambios en la medida que estos recursos estén disponibles y los calendarios estén ya claros. Actualizamos el plan del proyecto y hacemos los documentos respectivos, lecciones aprendidas, cronogramas, estructura de desglose de recursos, requisitos de recursos, riesgos e interesados. Y esto es lo que sale de la adquisición de recursos, que se va a dar desde que comienza la ejecución del proyecto hasta que termina el proyecto.